Shalom. En esta ocasión tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 11, donde nos ordena y recuerda celebrar el Shabbat semanal. En esta oportunidad vamos a intentar un breve resumen con comentario de la porción Matot y de la porción Masei. Comprende desde el capítulo de Números 30 hasta el capítulo de Números 36. Tenemos un poco de interferencia, ustedes saben, pero de todas maneras vamos a orar al Todopoderoso de Israel, declarando su soberanía. Eterno Rey Todopoderoso, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, Elohim de Israel, en esta hora, Padre Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos porque tú eres el creador del universo. Te pedimos bendición para tu pueblo de Israel. Te pedimos bendición para todas las personas que están acercándose a la Torah, al pueblo de Israel, al Mesías de Israel, a tu palabra ordenada. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, inteligencia, discernimiento para asimilar la enseñanza que tengas para nosotros en este día. Para ti, eterno Rey, Elohim de Abraham, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Baruch Hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah, Amen. Alabado y bendecido el Todopoderoso de Israel, que escogió a el pueblo de Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torah. Alabado y bendecido el Todopoderoso de Israel. Comenzamos ahora entonces con este breve resumen con comentarios de esta porción desde el capítulo de Números, capítulo 30. La palabra Masei es la forma plural posesiva de Masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre estos lugares. Vamos al verso 1 y nos dice lo siguiente. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Todopoderoso ha ordenado. Y comentamos. En esta porción hay una parte muy grande que habla de la importancia de cumplir las promesas. La Torah destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas. Esto nos enseña, en primer lugar, que un jefe tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo, porque él representa al Todopoderoso delante del pueblo. Si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada del Todopoderoso que lo ha puesto como su representante. También significa que una sociedad tiene que ser fundada
sobre la fidelidad, especialmente entre los líderes. Un líder político que da promesas en una campaña electoral y luego al ser elegido no cumple sus promesas, profana el nombre del Todopoderoso. El no cumplir las promesas es algo grave. Tiene que ver con el honor del Todopoderoso. Este principio también es válido para los padres de una familia. Al dar una promesa a los hijos es muy importante cumplirla para que los hijos conozcan la fidelidad del Todopoderoso a través del ejemplo de los padres. La imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican sobre el Eterno Todopoderoso. Los hijos piensan que el Todopoderoso es como sus padres. Por eso es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto y así no van a pensar que el Todopoderoso quiebra sus promesas. Estos textos también implican que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades y que en ciertos momentos las autoridades tienen la posibilidad de anular las promesas que hayan sido hechas por algún israelita. Tenemos en la Torá dos tipos de promesas: voto y juramento. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto es neder, que significa promesa. Voto, algo prometido. Tiene que ver con una restricción sobre un objeto, por ejemplo, de dar cierto objeto o animal en ofrenda o de no beber vino. La palabra hebrea que ha sido traducida como juramento es shevuah y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida, por ejemplo, no dormir una noche, o sea, tomar una vigilia. Como este texto viene después de las leyes sobre los sacrificios, se interpreta que la persona que hace una promesa de sacrificio está obligada a cumplirla en la siguiente fiesta señalada cuando visite el templo. Confirme esto en el capítulo 29, verso 39. El que promete sacrificar un animal específico señalado, diciendo, por ejemplo, este mismo animal lo voy a sacrificar al Todopoderoso, hace un neder. Pero el que promete hacer un tipo de sacrificio con cualquier animal, diciendo, por ejemplo, yo voy a hacer una ofrenda de ascensión, hace una shevuah. Cuando uno tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos, haciendo una promesa, por ejemplo, un glotón puede prometer no comer carne durante un tiempo. Un bebedor puede prometer no beber bebidas alcohólicas y un codicioso puede rehusar regalos. Cuando uno tiene una oportunidad para cumplir una mitzvah, mandamiento, uno puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Cuando uno tiene apuros, hacia el que está en aflicción podrá hacer promesas. Recuerde el pasaje de Jacob en el desierto. Recordemos Deuteronomio 23, 21 al 23. Allí nos dice: cuando hagas un voto al Todopoderoso tu Elohim, no tardarás en pagarlo, porque el Todopoderoso tu Elohim ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto,
no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Todopoderoso tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. En 1 Samuel 1, verso 11, vemos lo siguiente. E hizo voto y dijo: Oh, el Todopoderoso de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Todopoderoso por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y en el Salmo 22, 25 vemos lo siguiente. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Vamos al Salmo 116, 17 al 18. Allí nos dice: Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Todopoderoso. Al Todopoderoso cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. El texto nos dice: no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. La palabra hebrea que ha sido traducida como faltará es yahel. Viene de la palabra, de la raíz halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar. Vamos a Jonás 2, verso 9, nos dice: Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Todopoderoso. La Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Es interesante ver la conexión entre perforar o herir y el hecho de no cumplir una promesa. El que no cumple su palabra causa una herida, una perforación en la imagen del Todopoderoso. Si el hombre no cumple su palabra, causa una herida en su función de reflejar el carácter del Todopoderoso. Porque el Eterno no puede quebrantar su palabra y el hombre fue creado a su imagen. En Eclesiastés 5, versos 1 al 7 vemos lo siguiente: Guarda tus pasos cuando vas a la casa del Todopoderoso y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante del Todopoderoso, porque el Todopoderoso está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sí, sí. El Todopoderoso toma en cuenta nuestras palabras más de lo que pensamos. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Tenemos que honrar las palabras que salen de nuestras bocas, como el Eterno honra su palabra. En el Salmo 138, verso 2, vemos lo siguiente: Me prostraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. El Todopoderoso se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. De la misma manera nosotros nos atamos con nuestras propias palabras y en el caso de no cumplirlas estaríamos en grave pecado. Este pasaje de la Escritura nos enseña acerca del principio de autoridad y subordinación. Seguimos ahora a este tema. Un varón está bajo la autoridad de los jefes. Eso lo vemos en el capítulo 30, versos 1 al 2.
Una mujer adolescente está bajo la autoridad de su padre. Lo vemos en el capítulo 30, versos 3 al 5. Una mujer adulta, soltera, no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas. Lo vemos en el capítulo 30, versos 3 al 5. Una mujer desposada está bajo la autoridad de su marido. Lo vemos en el capítulo 30, versos 6 al 8. Una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos. Sin embargo, está bajo la autoridad de los jefes, al igual que los varones. Confírmelo en el capítulo 30, verso 9 y versos 1 al 2. Una mujer casada está bajo la autoridad de su marido. Capítulo 30, versos 10 al 15. Seguimos con este tema y vamos al capítulo 30, verso 3, nos dice lo siguiente. Asimismo, si una mujer hace un voto al Todopoderoso y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, la palabra hebrea que ha sido traducida como juventud es neurim, significa adolescencia. Una mujer tiene 3 etapas. Cuando es una menor, en hebreo es ketana. Cuando es adolescente, en hebreo es ne'ara. Cuando es adulta, en hebreo bogeret. Una mujer que no tiene signos de pubertad o que no tiene 12 años de edad es una menor. Si ha desarrollado signos de pubertad a los 12 años, se convierte en adolescente. A los 12 años y medio se convierte en adulta. Este mandamiento no aplica sobre una mujer menor que no puede hacer votos desde el punto de vista jurídico, ni aplica sobre la adulta, porque entonces no estaría bajo la autoridad de su padre, sino solo sobre la mujer adolescente. Así que cuando la hija tiene 12 años y medio, el padre ya no podrá anular sus promesas. Pasemos al capítulo 30, versos 5, 8 y 12. Allí nos dice, el Todopoderoso la perdonará. Nota, por no cumplir el voto hay una culpa que necesita ser perdonada. Verso 8. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Todopoderoso la perdonará. Hay 2 razones por las cuales el Todopoderoso dio esa autoridad al marido. 1. Un voto dado por la desposada antes del desposorio o por la esposa después del casamiento podrá afectar la futura relación matrimonial. Por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad para deshacer ese voto. El esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y vigilar sobre el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, él puede anular ese voto. Capítulo 30, verso 15, allí vemos lo siguiente. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Esto significa que el marido asumirá todas las consecuencias que implique la falta del cumplimiento de ese voto. Tener autoridad implica principalmente tener responsabilidad. No hay autoridad sin responsabilidad. Capítulo 31, verso 2, vemos lo siguiente. Toma venganza completa sobre los midianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. Cambiando de tema, vemos que la venganza fue contra Midian, no contra Moab. ¿Por qué? Los moabitas actuaron por temor a estar justamente al lado de los hijos de Israel, no como los midianitas que metieron la nariz donde no debían.
La venganza vino por causa del ataque que Midian había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Midian habían intentado destruir la moral familiar de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus Baales. De esa manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo de Ezra, cuando los hombres judíos se casaron con las mujeres de las otras naciones y tuvieron hijos que hablaban una lengua doble por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de judíos correría el riesgo de perder toda la fidelidad al pacto y tuvieron que despedir esas mujeres y sus descendencias. Capítulo 31, verso 3, allí nos dice: Y habló Moisés al pueblo, diciendo: Armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Midian para ejecutar la venganza del Todopoderoso en Midian. ¿De quién es la venganza? Nos dice este texto del verso 3, la venganza del Todopoderoso en Midian. En Deuteronomio 32-35 vemos: Mía es la venganza y la retribución. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. Si la venganza es solo del Todopoderoso, ¿cómo puede Israel vengarse de Midian? El Todopoderoso delega a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino solo por una orden divina, como está escrito allí: toma venganza. Levítico 19-18 dice lo siguiente: no te vengarás. Romanos 12-17-21 nos dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira del Todopoderoso, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Todopoderoso. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12-17-21. En Romanos 13-1-6 nos dice lo siguiente. Vamos a ver ahora un tema sobre la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino del Todopoderoso, y las que existen por el Todopoderoso son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por el Todopoderoso, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. El Todopoderoso puso la autoridad como un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero si la autoridad no lo hace, entonces no está cumpliendo su función. Este principio es válido también entre los padres y los hijos. Los hijos no tienen el derecho de vengarse entre ellos, pero los padres tienen la obligación de ejecutar la venganza sobre aquel de sus hijos que ha cometido una falta contra su hermano, en el caso de que no haya pedido perdón y arreglado todo. Si los padres dejan que sus hijos se dañen sin ejecutar la justicia, los hijos no aprenderán el principio de que el Todopoderoso es un vengador. Proverbios 20-22 nos dice lo siguiente: no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Todopoderoso y Él
te salvará. Proverbios 24:29 nos dice, no digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Salmo 94, 1 al 3 nos dice, oh, el Todopoderoso de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, el Todopoderoso? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Nota, muchas películas modernas enseñan en nuestros días al público a apoyar al que ha sido tratado injustamente y que busca venganza contra el que le hizo daño. Eso no es sano. Esas películas enseñan al pueblo a no seguir el mandamiento que dice que no está permitido vengarse. Ese mandamiento es para todos los hombres, no solo es para los israelitas o los judíos. Y vemos en este Salmo 94 que nos enseña a pedir que sea el Todopoderoso el que ejecute la venganza en la tierra. Vamos a Romanos 12, 17 al 21, allí nos dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno que hay delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira del Todopoderoso, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. Si la venganza es solo del Todopoderoso, ¿cómo puede Israel vengarse de Midian? El Todopoderoso delega a Israel esa autoridad para ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino solo por una orden divina. Vamos a Revelación 6, versos 9 al 10, allí nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Todopoderoso y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Adón, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este salmo nos enseña a pedir al Todopoderoso que Él sea el que ejecute su venganza en la tierra. Primera de Tesalonicenses 4, verso 6 nos dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Todopoderoso es un vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. En Hebreos 10, 30 al 31 dice lo siguiente, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Todopoderoso juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Todopoderoso vivo. Israel recibió la delegación de la autoridad del Todopoderoso para ejecutar su venganza contra Midian. Y el Mesías ha recibido del Todopoderoso la autoridad sobre todos los hombres de la tierra. Lo vemos en Mateo 28, 18 y allí nos dice, y acercándose el Mesías les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Él tiene derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre todos los hombres que no le obedecen. Vamos a Revelación 19, 11 al 16 nos dice,
y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo del Todopoderoso. Por eso él tiene derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10, allí nos dice: porque después de todo, es justo delante del Todopoderoso retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Adón se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen al Todopoderoso y a los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Mesías. Seguimos en nuestra porción. 42 matot, tribus, 43 masei, viajes. Números 30 a 36. Vamos al verso 31, capítulo 31, verso 5. Allí nos dice: entonces se prepararon de entre miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. En la escritura el número 12 tiene que ver con gobierno. Así que cuando aparece el número 12,000 siempre está en relación con guerra, tiene que ver con dominio y autoridad. Recuerde este número: Josué 8, Jueces 21, Segunda de Samuel 17, Primera de Reyes 4 y aún el Salmo 60. Los 12,000 de cada tribu que son mencionados en Revelación 7 son los que van a conquistar el mundo para el reino venidero. La Nueva Jerusalén mide 12,000 estadios. Confírmelo en Revelación 21, 16. Esto significa que tendrá dominio total sobre todo el mundo creado. Capítulo 31, verso 6 nos dice: Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Pinhas, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los utensilios sagrados y las trompetas en su mano, para la alarma. Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra. Se trataba del arca y de la placa de oro del sumo sacerdote, junto con las trompetas. Esto nos enseña que fue una guerra espiritual. Más adelante vemos cómo ninguno de los hijos de Israel murió en esa guerra. Confírmelo en el verso 49. Fueron protegidos sobrenaturalmente. Y en el verso 8 vemos lo siguiente: también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Veamos esta nota. Bilam recibió parte de la venganza del Todopoderoso por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. El que causa que otro peque tendrá su castigo. ¿Por qué dice Moisés que las mujeres de Midian habían causado la fornicación en Israel, cuando en 25 verso 1 solamente se mencionan a las mujeres de Moab? En realidad eran tanto las mujeres de moabitas como las midianitas los que hicieron aquello. Vamos al verso 19 y nos dice: y vosotros acampad fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos vosotros y vuestros cautivos al 3º y al 7º día. Recordemos que ellos venían de una guerra. Esto significa que no podían entrar en el atrio de la tienda de reunión durante 7 días. Todos
los hijos de Israel como los cautivos tuvieron que pasar por el proceso de purificación con el agua purificadora que se rociaba. Recuerde el capítulo 19. Capítulo 31, verso 20 nos dice: y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de cabra y todo objeto de madera. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, tenían la necesidad de ser purificados por medio de rociamiento con el agua purificadora, junto con sus ropas y otros objetos que se habían impurificado al estar en contacto con la muerte. El cadáver humano es la fuente principal de impureza ritual. Por eso era tan importante purificar a las personas y a los utensilios de todo contacto con la muerte, por causa de la presencia del Todopoderoso en la tienda de reunión. Versos 22 al 23 nos dice: solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que pase por fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no pase por el fuego, lo pasaréis por agua. También los utensilios de cocina que fueron conquistados de los midianitas necesitaban ser purificados de todo contacto con cadáveres y alimentos no kasher. Hay dos elementos que son utilizados para la purificación: agua y fuego. La tierra fue purificada por agua la primera vez en el diluvio. Segunda de Pedro 3, 6 al 7 nos dice: por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Por tanto, hay dos maneras de purificar los utensilios: por medio de fuego y por medio de agua. La Torá no exige purificación de los utensilios de otros materiales como madera, vidrio, barro o plástico. Sin embargo, los rabinos establecieron que también se han purificado los utensilios de vidrio antes de ser utilizados en la cocina. Vamos a Marcos 7, verso 4. Allí nos dice: y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se hayan sumergido. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Este era un mandamiento rabínico y nos enseña que durante el tiempo del segundo templo existía la costumbre de purificar utensilios de cocina, tanto de metal como de otros materiales, antes de ser usados. Verso 35. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido a Aarón acostándose con él, fueron en total 32,000. Hubo una gran cantidad de personas supervivientes, 32,000 mujeres que no habían conocido a Aarón. De ahí aprendemos que tenía que haber habido una matanza de muchos hombres y mujeres adultos. Verso 50. Por tanto, hemos traído al Todopoderoso como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Todopoderoso. Los soldados, que eran tzadikim, justos, dieron estos objetos con el fin de obtener expiación, porque no habían podido evitar ver o tener contacto con mujeres midianitas. Eso creó pensamientos pecaminosos en ellos. Referencia a Mateo 5:28. Capítulo 31, verso 52 nos dice: y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Todopoderoso, de los capitanes de miles, de los capitanes de cientos, fue de
16.750 ciclos. Los jefes de guerra estaban muy agradecidos porque no había muerto ninguno de los hijos de Israel y vinieron con una ofrenda de oro y toda clase de objetos labrados. Sobre el oro pesaba aproximadamente 200 kilogramos. Pasamos ahora al capítulo 32, al verso 4. Estamos en un resumen con comentarios de estas dos porciones, Matot Masei. Nos dice el verso 4 lo siguiente: la tierra que el Todopoderoso conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Bien, aquí tenemos otro tema acerca de la distribución de las tierras. Los hijos de Gad y de Rubén dijeron que tenían mucho ganado, pero no mencionan a sus hijos. En el versículo 16 vemos que el ganado es mencionado antes que los hijos. Parece ser que los niños no fueron tan apreciados por los hijos de Gad y de Rubén. Ambas tribus habían menguado durante los 38 años en el desierto. Recordemos Génesis 42:37, allí nos dice: entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. La actitud de Rubén en cuanto a sus hijos es lamentable. Él no valoraba la vida de sus hijos. El valor de una persona supera el valor de los negocios. Una sociedad donde la carrera, el empleo preceden a la educación de los hijos es una sociedad enferma, destinada a hundirse. Una sociedad donde la mujer es forzada a salir a la vida laboral y dejar a sus hijos y a otros es una sociedad que produce gente enferma, hasta criminales. Una sociedad donde las mujeres eligen el aborto antes de perder un puesto de trabajo. Es una sociedad que no entiende los principios de la prosperidad. Una sociedad donde asesinan a una persona para poder robar unos cuantos dólares está a punto de ser destruida. Recordemos Oseas 6, verso 8. Gilad es ciudad de malhechores con huellas de sangre. Esta zona del oriente del Jordán, donde se establecieron estas dos tribus y media, era muy conflictiva. Allí la vida humana sufría una devaluación considerable. Por eso necesitaban 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media, en contraste con las 3 ciudades de refugio para las 9.5 tribus del otro lado del Jordán. Esto nos enseña que la violencia y el bajo valor del ser humano dominaban el área de las 2 tribus y media. Esa área fue la que más sufrió en las guerras contra los enemigos de Israel. Y los que vivían allí fueron los primeros en ser llevados al cautiverio por los asirios y los demás pueblos. Es interesante notar que Rubén, que perdió la primogenitura, no obtuvo su heredad en la tierra de los cananeos, sino al otro lado, al lado oriental del Jordán. Capítulo 5 nos dice: y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán. Primero dijeron que no querían pasar el Jordán, pero luego, al ser reprendidos por Moisés, cambiaron de opinión y buscaron otro argumento. Versos 25 y 26 nos dice: y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi Adón ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad. Los hijos de Gad y de Rubén ahora rectificaron su manera de hablar, mencionaron a los hijos y a las esposas antes que el ganado. Fue una mejor prioridad que antes. La familia es puesta antes que el negocio en el verso 16, pero no fue esa mejor opción, porque los hijos son mencionados antes que las esposas.
Un buen esposo pone a la esposa aún por encima de los hijos. Verso 33. Moshe dio a Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Menashe, hijo de Yosef, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Bashán. La tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. La media tribu de Manasés no pidió ese terreno, sino que fue ordenado por Moisés. ¿Quién recibió la mayor parte de la tierra? Manasés, la tribu que más creció entre los últimos censos. Vamos a recordar el pasaje de Manasés en Génesis 48, 19. Allí nos dice: mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Porque el Todopoderoso dividió una tribu para causar división en una tribu de Israel o para mantener la unidad. La división de la tribu de Manasés fue una estrategia por parte del Todopoderoso para mantener la unidad del pueblo. De esa manera los hijos de Manasés se fueron de un lado para el otro, visitando, compartiendo con sus familiares en ambas regiones. Capítulo 33, verso 2 nos dice: Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Todopoderoso, y esas jornadas, conforme a sus puntos de partida, son: la mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables, porque allí no había agua ni vida vegetal. Una gran población de hombres, mujeres y niños jamás hubieran podido sobrevivir de manera natural. Solo la intervención divina podía sostenerlos en aquellos lugares inhabitables. Fueron escritos estas jornadas para dar a conocer la bondad del Todopoderoso en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. En 40 años solo hubo 42 viajes, así que no estuvieron vagando de un lado para el otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampados durante algún tiempo. Se menciona que solo hubo 20 viajes en 38 años, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año y 8 viajes después de la muerte de Aarón. Estuvieron en Kadesh 19 años. Durante el resto del tiempo estuvieron en 19 campamentos durante 19 años, que corresponden a un promedio de un viaje por año. Capítulo 33, verso 3 nos dice: el mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día después de Pesaj. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. El 15 del primer mes empezaron su viaje. Está escrito que fue el día después de Pesaj. Esto nos enseña que la salida de Egipto fue en la madrugada del día 15 del primer mes. Recuerde y compruébelo en Deuteronomio 16, verso 1. La palabra Pesaj hace referencia al sacrificio del cordero que fue hecho durante la tarde anterior, es decir, la tarde del 14 de Aviv, alrededor de las 15 horas, entre las 2 tardes, aproximadamente 3 de la tarde. La Torá ubica Pesaj el día 14 en relación con el sacrificio del cordero. Verso 3, estamos viendo las jornadas del pueblo. Partieron de Dofca y acamparon en Alush. Nota, en Alush recibieron el maná por primera vez. 14. Partieron de Alush y acamparon en Refidim.
Fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Nota, en Refidim fueron atacados por Amalek. Verso 15. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinai. Nota, en Sinai entraron en el pacto con el Todopoderoso y recibieron la Torah. Verso 16. Partieron de Sinai y acamparon en Kibroth-Hattaavah. Kibroth-Hattaavah significa tumbas de la codicia. Allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Recuerden Números 11:34. Verso 18. Partieron de Hatzerot y acamparon en Ritma. Nota, desde Ritma fueron enviados los 12 espías o exploradores. Verso 22. Partieron de Risa y acamparon en Kehelata. En Kehelata se rebeló el grupo de Korah. Verso 23. Partieron de Kehelata y acamparon en el monte Shefer. El monte Shefer era una montaña con frutos hermosos. Capítulo 33, verso 36. Partieron de Etzion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es Kadesh. Nota, se quedaron 19 años en el desierto de Sin, que es Kadesh. Allí murió Miriam. Kadesh significa santificado. El nombre del Todopoderoso fue santificado allí en ese lugar cuando él decretó que Moisés y Aarón no podían entrar en la tierra. 37 al 39 nos dice: partieron de Kadesh y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato del Todopoderoso y allí murió el año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El monte Hor está situado al lado oriental del valle de Arabá. Es la montaña de piedra arenosa más alta de Edom, al lado oriental de la vieja ciudad de Petra. Hor significa montaña. Hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón en un monte en el sur de Jordania, cerca de Petra. Verso 42. Partieron de Salmoná y acamparon en Punón. En Punón los hijos de Israel se quejaron por el maná, por eso vinieron las serpientes. Verso 49. Acamparon junto al Yardén, el Jordán, desde Bet Yeshimot hasta Abel Shittim, en las llanuras de Moab. Allí murieron 24,000 israelitas por el pecado de Baal Peor. Aquí está escrito que el campamento se extendía desde Bet Yeshimot hasta Abel Shittim, lo cual puede darnos una idea de su gran tamaño, el campamento grande. Capítulo 33, verso 52 nos dice: expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros y destruiréis todas sus piedras grabadas, destruiréis todas sus imágenes fundidas y demoleréis todos sus lugares altos. Esto alude a templos paganos que normalmente tenían el suelo cubierto de piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies, y normalmente estaban en los lugares más altos de la región o del lugar. 55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueron expulsados se convertirían en
aguijones en los ojos y espinas en los costados de los hijos de Israel. Vamos a Josué 23, 12 al 13, allí nos dice: porque si os volvéis y os unís al resto de esos pueblos que permanecen entre nosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Todopoderoso vuestro Elohim no continuará expulsando a esas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Todopoderoso vuestro Elohim os ha dado. Capítulo 34, verso 2, allí nos dice, vamos a ver, sí. Manda a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán, según sus fronteras. La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina. De esta manera nadie puede decir que Israel ha robado de las naciones su terreno. El Todopoderoso, que es el dueño de los cielos y la tierra, tiene el derecho de dar las tierras a quien desee. La entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel fue jurídicamente justa. El Todopoderoso no puede hurtar o cometer injusticia. Recordemos Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Si los hijos de Canaán habían llegado al colmo de su iniquidad, ¿cómo entonces podrían tener el derecho de heredar esa tierra del Todopoderoso donde solo los justos tienen el derecho de vivir? La descripción de Sedom y Amorá es un ejemplo delante del mundo entero de que los pecadores no tienen el derecho de vivir en la tierra del Todopoderoso. Mateo 5:5 allí nos dice: dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Filipenses 2, verso 8 nos dice: y estando en esa condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte por colgamiento en un árbol. Nota entonces, la humildad consiste en hacer la voluntad del Padre. Así que la humildad consiste en ser obediente. ¿Pero obediente a qué? A la instrucción del Todopoderoso, la Torá. Entonces, según la enseñanza del Mesías, solo los humildes, los que obedecen la Torá, tienen el derecho de vivir en la tierra de Israel, y solo los que obedecen Torá serán los que tendrán el derecho de vivir en la tierra de Israel durante el reino mesiánico. Los hijos de Israel fueron expulsados de la tierra en varias ocasiones en la historia por causa de no haber obedecido la Torá. Así que los únicos que tienen el derecho divino de habitar la tierra de Israel son los que cumplen la Torá del Todopoderoso. La tierra es para los justos, no para los pecadores. Y concluimos este breve resumen con este Salmo 69. Nos dice versos 35 al 36. Porque el Todopoderoso salvará a Sión, edificará la ciudad de Yehuda, para que ellos moren allí y la posean. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Los que quebrantan los mandamientos puestos por el Todopoderoso son maldecidos por él y pierden el derecho de la tierra. Tome nota las referencias a Levítico 26, Deuteronomio 28. De esta manera concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel que nos permite la vida, los medios,
su misericordia, el tiempo y esta disposición para poder escudriñar, discernir, meditar en su sagrada palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso Israel, toda honra, alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Shalom. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Santificarlo como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto ya tu Elohim te manda, ya tu Elohim te manda a observar el día del Shabbat.